¿Qué tal? Muy buenas, hoy es 18 de mayo de 2022. Aquí estamos de nuevo en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, suscríbete. ¿Por qué no te suscribes? Hoy subimos a las alturas. Me apetece. Aún así, estamos a 2 días de que juegue el Real Madrid aquí, otro partido, el último partido de Liga. Mientras tanto, vamos a aprovechar en el día de hoy a ver qué vemos, a ver qué localizamos, a ver si han traído alguna pieza nueva. Así que nada, bienvenido y vamos a ello. Bueno. Aprovechamos que está en verde para pasar, mirad, esa nueva pedazo de guía. Cómo sobresale ya por la fachada sur, esa guía doble que tenemos ya en nuestros ojos. Y en la que parece que ya han colocado uniones entre ellas. A ver que no me caiga. Ay. Y ojito, ojito, cómo está la cosa por aquí, a 2 días del Real Madrid Betis. Mirad cómo está ahora mismo la cosa. Lleno de piezas por todos los lados, piezas nuevas, piezas viejas, esas bases que van poniendo entre ménsula y ménsula, entre costilla y costilla, esa grúa que está aquí, parece que está sosteniendo la jaula que trabajan aquí en esta esquina de la Torre B, donde las riostras, esa última riostra que se incorporó. Y es lo que digo, luego subiremos a las alturas. Oye. ¿Y este pedazo de camión qué es? Parecen piezas nuevas. Sí, están descargando piezas. ¡Ojo! Están descargando piezas para lo que parece ser la Viga Museo. Aquí están construyendo otra base. Bueno. Parece que han subido, parece que han izado otra parte superior de esa entreplanta, de esas 3 plantas que van a ver en la Viga Museo. Ahí vemos cómo está sujeto todavía por la grúa y cómo va creciendo el porche bautizado así en el nombre, en el canal de JR. Cómo va creciendo el porche, brutal. Y estas vistas desde aquí, desde la Torre B, son increíbles, Hoy hay muchas cosas de las que hablar de momento y mientras tanto subimos al montículo de Bélgica a ver qué observamos. Más piezas, madre mía, ¿cómo estamos, ¿Cómo estamos? Estamos que lo tiramos. Viga Museo, 18 de mayo de 2022, lo más cercano a la Torre C. Ahí vemos esas escuadras, esas uniones entre ellas, que primero van colocando y que luego seguirán subiendo una planta más. Llegaremos, creo recordar, que llegaremos a la 3ª planta y así va en el día de hoy. Parece que va bastante rápido, El día, a partir del 28 de mayo, esto va a ser brutal. Mientras tanto seguimos, no paramos. Hoy no me quiero comer las telarañas, pero me las comeré. Mira, ¿la ves? La telaraña. Es que esto está lleno de telarañas, tío. Hola, bienvenidos. Viga Corona hoy, 18 de mayo de 2022. ¿Cómo siguen descargando material en el suelo del Skywalk, Es increíble, esto no para. Aquí tenemos la Viga Corona, que parece que se han pausado un poquito los trabajos en ello. Y es verdad que se han centrado más en la Viga Museo que en otra cosa. Porque mirad, más operarios, más profesionales trabajando en la Viga Museo, colocando esa última mega pieza que acaban de incorporar en la Viga Museo. Mirad qué panorama. El Valle Encantado con los dinosaurios pequeñitos. 4 plataformas simétricas, 2 en un lado, 2 en otro, trabajando en la misma pieza, ¡Jo! Bueno. Yo creo que diría que esta es la mejor posición para visualizar la Viga Museo, Brutal. Vamos a avanzar un poquito más. Y aquí estamos en la esquina de la Torre C. Bienvenidos un día más, bienvenidos. Ya estamos abandonando Castellana, estamos llegando a Rafael Salgado y este es el precioso modo angular del canal de JR, donde vemos la calle de Castellana y Rafael Salgado en una misma imagen, Precioso. Y otro plano, ahora desde el lado norte del Santiago Bernabéu, de la Viga Museo. Sí, la Viga Museo. Mirad todo lo que está creciendo, Todo lo que está creciendo y lo que ha crecido. ¡Buah! No termino de creérmelo, por eso me voy para Rafael Salgado. Una vez quitadas las torres de apeo, al igual que en la Torre B, procederán ahora a demolerlas con un pica, con una excavadora y su martillo, al igual que están haciendo en la Torre B, lo mismito, rollo Cronsa, puerta cerrada. Dejamos atrás el José Luis para centrarnos
en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Bienvenidos a Rafael Salgado, bienvenidos al fondo norte de esta cubierta norte que siguen subiendo. Ese aislante, esa lana de roca que vimos ayer cómo acopiaban en este lado de aquí. Y que también veíamos cómo esas piezas de ese raíl externo de las esquinas, en este caso la esquina de la Torre D, los subían, lo izaban. Ahora lo veremos mejor, mucho mejor desde allí. Ahora lo veremos mucho mejor desde allí. Y que de momento, yo es verdad que el otro día vi cómo operarios de pintura estaban trabajando, seguían trabajando en la zona, seguían incorporando ese elemento antioxidante en muchas zonas de las escaleras, esos tramos de escaleras ya incorporados desde hace tiempo. Esos raíles son los que digo yo. Ahora sí que sí, bienvenidos a la esquina de la Torre D, bienvenidos a Rafael Salgado con Padre Damián. Bueno, esperad, vamos a cambiar de toma. Está mejor, ¿no? Está mucho mejor, ¿no? Todavía siguen trabajando en la zona, ahí en esos ríos tras que incorporaron aquí en la esquina de la Torre D. Aquí siguen trabajando, siguen soldando, cortando, haciendo esos servicios de mantenimiento para dejar todo correctamente bien. Y aquí vemos toda esa telaraña de piezas rojas, esas piezas rojas que van a formar ese skyboard en esta esquina. Sí, esta esquina, esas tubulares por medio, entre medias, incrustándose entre las mismas piezas. Y que parece que ha parado un poco esa llegada constante de piezas en esa misma zona. Ahora veremos cómo van esa grada prefabricada, que ayer pusieron bastante aquí en Padre Damián. Ahora lo veremos mejor desde el suelo, así que sin más preámbulos, continuamos. Y mientras bajamos os digo una exclusiva mundial. Tengo hambre. Es que tengo hambre, tío. Tengo hambre. ¿Algún médico por la sala? Es que tengo hambre todas las horas del día. ¿Qué me pasa? ¿Tengo un gusano en el cuerpo o qué? Bienvenidos a Padre Damián. Ya estamos en Padre Damián. Estoy flipando con toda la grada que hay ahí. Voy a pasarme a ver todo desde más cerca. Niños, no hagáis esto en casa. ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¿Pero estáis viendo esto? Luego voy a hacer un directo aquí en el canal, viendo cómo suben las pedazos de gradas, esas piezas prefabricadas para la parte superior. Ya ves que sí voy a hacer directo, pero vamos, como un campeón. Luego a lo mejor no lo podemos ver porque el nuevo edificio tapa a lo mejor el lugar de destino de esas gradas prefabricadas, pero bueno, por lo menos vemos cómo suben y hacia dónde se dirigen. En esta parte de aquí aún faltan, parece que 2 filas todavía por completar, ahí vemos. Mientras tanto, un trabajador enfadado. Y aquí estamos en todo el medio de Padre Damián, donde acaban de colocar otra pieza sobre la nueva pieza que colocaron ayer. Aquí lo vemos, esta es, parece que esta ya sería la parte final de la cara externa del nuevo edificio. Más piezas, que no pare el chorreo, que no pare la fiesta, don't stop the party. Mirad cómo asoma ya ese segundo cordón superior en la esquina de la Torre A. Qué bonito, ¿eh? Y aquí estamos viendo cómo cada día un poquito más, un poquito menos van completando esta remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy 18 de mayo de 2022, qué poquito queda, ¿eh? Qué poquito queda para que lo inauguren. Yo digo que ahora mismo el Bernabéu está a un 76%. Sí, 76%. ¿Cuánto opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Grada prefabricada en el lado sur. Continúa, sigue faltando un nivel, ahí lo vemos. El último nivel en esa zona de ahí. Y parece que lo que van colocando, esa grada prefabricada que van colocando y que van izando, es en la parte de aquí, justo detrás de esa parte superior del nuevo edificio. A ver si desde las alturas lo podemos ver. Bienvenidos a Sagrados Corazones, bienvenidos a la esquina de la Torre A con Padre Damián. Esto es todo el lateral este que vimos ayer cómo subían ese segundo cordón superior. Ahí lo vemos cómo siguen trabajando en la zona en el que falta uno pequeñito para completar esa esquina y la doble viga para terminar de cerrar esa esquina, más luego las riostras, ese nuevo edificio que sigue creciendo. Sí, ya está creciendo a lo último, a lo final. Ya están terminándolo, queda muy poquito para que lo terminen.
y esa grada prefabricada que siguen subiendo. Luego haremos directo, no os preocupéis que luego haremos directo. Seguimos, última parada, Concha Espina, y subimos a las alturas. Aquí tenemos esta grúa de Fraile que continúa sosteniendo ese último cordón, ese segundo cordón que han subido aquí en la Torre A. Aquí lo vemos, nos echamos un poquito para detrás para observar esta esquina de la Torre A, donde ya vimos ayer en un directazo, lo que podéis ver aquí en el canal, cómo subían ese segundo cordón superior y que a día de hoy sigue sujeto por esta pedazo de grúa de Fraile, y que seguirán colocando esos pernos en las pletinas correspondientes. Y diréis, ¿qué falta ahora? ¿Qué falta ahora, JR? ¿Qué falta? Pues falta colocar ese último cordón, ese tercer cordón y esa doble viga para terminar de cerrar la esquina, lo que decíamos, y las riostras. Importante, las riostras. Entrada y salida de camiones del hipogeo. De momento está la puerta abierta, pero no tenemos movimiento. Ahí vemos carretillas, piezas acopiadas y los caballetes, esos caballetes que han servido para apoyar ese primer cordón y el segundo cordón para luego posteriormente izarlo. Continuamos. Seguimos aquí por Concha Espina, seguimos aquí enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Tenemos novedades en esa guía, esa última guía que colocaron ayer, y que también tenéis un pedazo de directo aquí en el canal por si lo queréis ver de cómo lo subieron. Bueno, os lo cuento mejor desde las alturas. ¡Vámonos por arriba! ¡Let's go! ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Hoy es 18 de mayo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevos a las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy 18 de mayo de 2022. Hoy tendremos alturas, sí, las tenemos. Así que si te gusta, quédate. Y si te gusta, por supuesto, déjame un like. Lo primero, antes de comenzar, ahí vemos como esas torres de apeo que estaban y que han desmantelado, ahora están demoliendo. Sí, No estamos en agosto del año pasado que estaban demoliendo las torres B y C. No. Esto es de hoy, fresquito, muy rico, 18 de mayo. Están demoliendo las bases que sostenían esas torres de apeo aquí a su terminación, la viga corona a su terminación en Concha Espina. Han dicho, oye, que se están acabando las piezas, suministradme más. Y aquí lo tenemos, más piezas. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la viga museo, sí. Para la viga museo. Fijaos qué pedazo de convoy excepcional, esa pedazo de góndola, que están trayendo nuevas piezas para incorporar a esta preciosa viga museo, que ahora veremos mucho mejor desde abajo. Desde aquí no se ve muy bien. Bueno, desde aquí no se ve nada, directamente nada, pero ahora lo vamos a ver mucho mejor, No os preocupéis. Qué pedazo de cracks, Cómo descargan todo sin ningún problema. Ahí va. Seguimos echando un vistazo en Castellana, donde poco a poco empezarán a recoger ya las grúas y maquinaria, ya que el viernes tenemos partidazo aquí, último partido de liga contra el Betis, el Real Betis Balompié, en el que ellos se juegan muchísimo, nosotros no nos jugamos nada, así que Ancelotti, puedes dejarles ganar. El Betis nos cae bien. Aquí tenemos más piezas para la viga museo acopiadas. Ahí lo vemos. Esos manipuladores que tenemos en la zona, las grúas. Ahora veremos lo que digo, el porcentaje cumplido de viga museo que tenemos. Y las piezas que van incorporando poco a poco, que también están en la torre C, al ladito de la torre C. Ahí vemos esos andamios que pusieron en esas piezas provisionales amarillas en la cara externa de la viga corona, y que a día de hoy me imagino que será para colocar la viga museo, para aupar, para izar la viga museo en un futuro. Bueno. Como pestañeas te lo pierdes, mirad. Y ahí tenemos esa nueva guía para la piel envolvente. Aquí la tenemos de arriba abajo, voy a hacer ese paneo.
Por cierto, tenéis un directo de cómo lo subieron ayer justo a las 3 de la tarde, después de comer. En cuanto vinieron de comer, ¡pam!, se pusieron ahí a izarla. Y es que, mirad, ya han colocado esas uniones en la parte inferior y en la parte superior. Vamos a subir poquito a poco para no marearnos. Venga, Jesús, que tú puedes. Un poquito más. Ahí está, reciente, fresquito, muy rico. Las dos uniones en las partes superiores e inferiores. Y que ahí vemos esos enganches para ir poniendo más todavía. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que está puesta y 9. 9 uniones tiene que haber entre guía y guía. Qué bonito, qué bonito. Esto se merece un like. Gracias. Nos vamos para las cubiertas. Vamos para primero la cubierta sur. Esa cubierta que lleva bastante tiempo sin ser trabajada. No hay trabajos en la zona, aunque vemos ahí a 3 operarios. Y no sé muy bien qué es lo que están haciendo, pero ahí están, trabajando en la zona donde ya está incorporada. Quiero recordaros que está incorporada esa segunda capa en la parte central de la cubierta sur y que todavía falta por completar de esa primera capa en las esquinas, como bien sabéis, y luego proceder a poner la segunda capa. Cuando ya veamos el Bernabéu con la primera y segunda capa en todo el estadio, fliparemos en colores, Este trabajador, que parece que lo que está haciendo es quitar esa red azul de protección, parece que van a techar esta esquina de esa primera capa. Ahí vemos cómo está todo el material esperando a ser utilizado, y ese trabajador, que lo que digo, está quitando esa red azul, esta que tenemos aquí, la está quitando. No sabemos si será para colocar ya la chapa en esta esquina, porque ya están todas las riostras puestas. Ese raíl externo que están poniendo también ahora en la parte de la torre C y en la torre D, como bien sabéis también. Y es posible que veamos ya a partir de la semana que viene grandes movimientos en la cubierta en esta esquina de la torre B. Seguimos, no paramos. Cubierta oeste, sí, esta es la cubierta oeste. He visto hasta hace un ratito a unos trabajadores que estaban transportando chapa. No sé si sería de cubierta oeste a cubierta norte o viceversa, pero dentro de poco subiremos a Torre Europa para verificarlo, para comprobarlo, para corroborarlo. De momento parece que no tenemos ningún avance más en la zona. Esas riostras en la parte sur y en la parte norte de la cubierta oeste. Y la viga corona. Sí, esta es la viga corona, que de momento estas piezas amarillas no se las llevan, no las demolen. ¿Y qué más? El suelo del Skywalk. Así es como avanza a día de hoy, 18 de mayo. Esa chapa incorporada en su interior, ahí la vemos, llena de andamios, llena de materiales. Madre mía, qué jaleo va a haber aquí a partir del 28 de mayo. Por cierto, busco piso en la zona. Si alguien está interesado en alquilar, yo estoy dispuesto. Bueno, bonito y barato, con las 3 Bs. Una cosa que me llama la atención son estas mini jaulas, estos anclajes que tienen aquí al ladito de la torre B, en esas bases donde han estado esas torres de apeo sujetando la viga corona a su terminación por concha espina. Y llevo toda la mañana y al final he recurrido al comodín de mi padre, y dice que puede ser para farolas, puede ser que sea para las vibraciones por si pasa el metro o el cercanías por la parte inferior, que puede ser porque pasa el cercanías. ¿Y qué será? ¿Para cambiar todas las farolas?
No sabemos, ¿eh? ¿Alguien en la sala que sepa para qué es esto? Y aquí tenemos el interior del Santiago Bernabéu. Esto es lo que podemos ver a día de hoy, nada más y nada menos. Tengo unas ganas terribles de ver el interior, tengo unas ganas terribles de ver esa nueva telescópica. Ya sabéis, vimos aquí la primicia en el canal, se cambió la Caterpillar, que llegaba hasta 15 metros, por una telescópica que llega hasta 25 metros para quitar, para quitar ese montículo de tierra, de arena que había en la parte del fondo sur, donde ayudaban a nuestro compañero y amigo Dani a sacar con esa Caterpillar la tierra para que los camiones procedan y salgan por la puerta hacia Fuenlabrada. Y ojito cómo se ve la grada prefabricada desde aquí, ojito, brutal cómo ha avanzado esa parte norte de la ampliación de grada. Es brutal, brutal. Estoy flipando ahora mismo con toda la grada que han subido en el lado norte. Y echemos un vistazo al lado sur. Lo que podemos ver es esto. Vamos a echar un vistazo también a la esquina de la Torre A, donde ya vemos todas las tubulares, todas y cada una de ellas. Lo que no vemos son los cordones, esos dos cordones que ayer vimos el izado de uno, lo tenéis aquí en el canal también, un directo, pues le queréis echar un vistazo de cómo lo subieron. Y así se ve desde la Torre B, esa esquina de la Torre A. Y lo prometido es deuda. Aquí tenemos la Vica Museo. Esa Vica Museo hoy a 18 de mayo de 2022, en la que ya no sé cuántos niveles tiene. Yo creo que tiene 3 niveles, pero pongo 2 niveles y me decís 3. Digo 3 y me decís 2. Yo ya no sé dónde acertar. Yo creo que son 3 niveles lo que tiene la Vica Museo, y así está a día de hoy. Y hay que ver cómo ha crecido esta parte de aquí, Quitaron los andamios la semana pasada, entre costilla y costilla, aquí al lado de la Torre B. Y mirad cómo han colocado ya esas bases. Han tardado muy poco, pero poquísimo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si os gustan estas vistas las seguiremos haciendo, pero solamente si me dais el me gusta en el vídeo, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Y estos son los avances de la mañana, pero seguiremos por la zona para ver si vemos algo directable y poder mostraros, poder enseñaros esas pedazos de imágenes en un directo aquí en el canal de JR. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!